Hebreos 1 y 2. Me preparé un PowerPoint para ir, pero estaría buenísimo si lo pudieran tener, o las hojitas esas que le mandé, o en la Biblia. ¿Qué va a pasar con esto que vamos a ver? Yo ahora ya tengo un poco más de confianza con ustedes. A veces no les quiero hablar a cierta gente porque si están dentro de una denominación, ir en contra de su teología, no tiene sentido. Yo ya no estoy comprometido con la teología cuadrangular o con la doctrina cuadrangular, y entonces puedo estar viendo qué me dice la escritura. Y esto es lo que va a pasar hoy. Lo que va a pasar hoy es que la escritura, cuando vayamos paso a paso, nos va a decir cosas que va a retar nuestra teología. Va a ponerla en la silla de los acusados a la teología. No nos tenemos que asustar, sino que dejar que la Biblia nos diga lo que nos tiene que decir. Y que Dios es Dios. Así que si la Biblia dice algo, y bueno, lo dice. Entonces, diciendo eso, ya abriendo el paraguas, Hebreos es una carta sumamente especial, porque Hebreos no tiene contacto con ninguna otra epístola. No sabemos quién es el autor, entonces no hay un contacto que uno pueda decir, bueno, ¿quién es el autor? Algunos dicen que es Pablo, pero nada que ver cómo escribe este autor, cómo escribe Pablo. Pablo escribe en un griego un poco embrutecido, por decirlo de alguna manera, y el escritor de Hebreos escribe con un griego, pero de alto nivel. No tiene nada que ver con Pablo. Puede ser que lo haya escrito alguien, no lo sabemos. Entonces, lo mejor es decir que no sabemos quién es el autor. La audiencia a la que está escrita, Hebreos, es a judíos helenistas, o sea, judíos que están en un entorno griego, judíos que están en un entorno griego, que son inmaduros como creyentes y que están siendo perseguidos por los mismos judíos, ahora que ellos tienen, supuestamente para los judíos, una secta, la secta del camino. Entonces, esa es la audiencia a la que se está escribiendo este autor. El propósito de la carta, el propósito de esta epístola es escribir para exhortar. Toda la epístola de Hebreo es una exhortación. Hay explícitas 5 exhortaciones muy claras, pero implícitas hay más de 30 exhortaciones. ¿Qué son las exhortaciones donde el escritor dice, hagamos, tengamos, fíjense hacer esto, hagan esto otro, no hagan esto otro, como que está constantemente exhortando? Y sobre todo a exhortar a qué? A las enseñanzas judías, porque esta iglesia dice, básicamente pensaba decir, pero si el mismo Dios que tenemos nosotros como cristianos es el mismo Dios de los judíos, ¿por qué no vamos con los judíos que nos están persiguiendo y después, total, es el mismo Dios? Y entonces el escritor le va a poner los puntos a decir, es el mismo Dios, pero la clave es Jesucristo. Entonces, la clave de esta epístola va a ser poner a Jesús por encima de Moisés, por encima de los ángeles, por encima de la Biblia o de la Torá, por encima de Abraham, por encima de los sacerdotes, por encima del templo, por encima de todo el sistema de sacrificios. Y los va a exhortar a decir, ven, ustedes no pueden ir a un lugar en donde están haciendo, por ejemplo, un sacrificio. ¿Y qué van a hacer con el sacrificio? ¿Lo van a aceptar? Si ahora están en Cristo y ya saben que el mejor sacrificio ya fue hecho, no tiene sentido que se vuelvan otra vez. Y bueno, esa es una y otra vez la idea del autor. Como les dije, esta epístola no tiene, ¿cómo se dice?
Está encapsulada, sí, es una cápsula en sí misma. Sí. Y al no saber el autor, yo tengo mis serias suposiciones. Para mí el autor es Dios. ¿Habrá usado a una persona? Obviamente, pero es Dios hablando y lo vamos a ver en estos dos primeros capítulos, que es algo que si no te da vuelta la cabeza estos dos primeros capítulos de Hebreo, no hay ninguna parte de la Biblia que te lo va a hacer. Entonces, acá tenemos más o menos el bosquejo hasta el capítulo 2. No lo hice más largo, porque la idea era cubrir hasta el capítulo 2. Entonces tenemos, Dios está hablando. ¿Qué habla? Acerca del Hijo que es superior a los ángeles. Dios vuelve a hablar y habla del Hijo que es menor que los ángeles. Y esto parece una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Él, Jesucristo, es superior a los ángeles, pero se tuvo que hacer menor a los ángeles por una sola cuestión. Tenía que morir. Entonces, esa es la razón. Y entonces empieza así la epístola. Fíjense que el autor ya determina que es Dios hablando. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, ¿cuáles son las muchas veces? Todo el Antiguo Testamento, con reyes, con pastores, con sacerdotes, les ha hablado a profetas, a distintas y de distintas maneras, por sueños, por visiones, por la naturaleza, por la presencia de ángeles, de muchas maneras Dios ha hablado. ¿A quiénes? A los padres por los profetas. Y ahora está poniendo la comparación. En estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Y acá es donde, a ver si los puedo meter con esta otra, acá está. No sé si lo pueden ver a esto. Le voy a poner una letra un poquito más grande. Ahí está. En estos postreros días nos ha hablado, fíjense acá, dice, por el Hijo. Yo le voy a poner la flechita acá donde dice por. Y me aparece la palabra en. En griego es en, y en español también es en. Es una confusión total. Pero no sabemos por qué tradujeron por el Hijo. Pero en realidad es en el Hijo. Nos ha hablado en el Hijo. Bien. Eso es lo primero que tenemos que ver. Que Dios nos ha hablado. Yo tengo en mi Biblia ahí tachado por y le pongo en el Hijo. En es dentro del Hijo. O sea que Dios nos habló por todo lo que hizo con Jesús, por todo lo que dijo Jesús, por todo lo que no hizo Jesús y por todo lo que no dijo Jesús. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nos ha hablado aún con lo que no hizo y con lo que no habló. Porque si Jesús no dijo algo era porque no era importante. Y si no lo dijo, entonces Dios nos habló, que eso no era importante. Entonces nos ha hablado en el Hijo. La preposición es de en el Hijo. Entonces este es el primer dato. Dios está hablando y nos habló por el Hijo, a través del Hijo, en el Hijo. ¿En qué momento? Esto lo voy a poner en varias veces para que ustedes me puedan ubicar en qué momento está. Jesús fue eterno, nació, murió, resucitó, ascendió, fue coronado, lo que se conoce como la glorificación, y está en la eternidad. Va a seguir en la eternidad. Pero esta es la cronología de la vida de Jesús. Entonces acá, para hacer un ejercicio, porque lo vamos a hacer a través de todos estos dos capítulos, nos ha hablado por el Hijo.
¿En qué momento nos ha hablado Dios por el Hijo? ¿Nos ha hablado antes de su nacimiento? Bueno, sí. Jesús se le presentó a Jacob. Jesús se le presentó a Abraham. Jesús es el que caminaba con Adán y Eva. Jesús es el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Dios nos ha hablado por el Hijo en la eternidad, sí. Cuando ya se hizo hombre en el nacimiento, en la muerte, ¿nos ha hablado? Sí. ¿Nos ha hablado en su resurrección? Sí. Quizás Jesús no habló en la resurrección, pero el evento de la resurrección ya habla por sí mismo. Entonces no está hablando en el Hijo, en la ascensión, en la coronación y en la glorificación. Entonces nos ha hablado de muchas maneras y en muchos momentos. No solo por lo que Jesús dice, sino por lo que hizo, porque fue el Padre el que lo resucitó. Fue el Padre el que puso en la cruz toda la ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de todo el juicio de Dios. Fue el Padre el que lo hizo pecado a Jesús. No había otra persona que lo pudiera hacer. Entonces el Padre lo hizo pecado. Y el Padre lo resucita. Ya una vez resucitado, bueno, él asciende y el Padre. Y este es el evento del que va a hablar Hebreos 1 y 2, de la coronación de Jesús. Si tuviéramos que ubicar cronológicamente este tiempo, es exactamente Pentecostés. Pero en el cielo, no en la tierra. Pentecostés en el cielo, en el trono. Porque generalmente en Hechos vemos qué pasó en Pentecostés en la tierra. ¿Cuáles fueron los efectos en la tierra? Cayó el Espíritu Santo y la iglesia habló en otras lenguas. Ah, qué bueno, qué lindo. Bueno, pero ese evento ocurrió porque arriba estaba pasando algo. Y ese algo era la coronación de Jesús. Ese algo era la glorificación de Jesús. Entonces, cuando Juan dice, el Espíritu Santo todavía no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces ahí podemos sacar la conclusión, cuando Jesús sea glorificado va a venir el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos la evidencia que vino el Espíritu Santo, sabemos que Jesús estaba siendo glorificado. Tenemos los eventos en la tierra y entonces por eso podemos sacar la conclusión de que arriba en el cielo se estaba llevando a cabo la glorificación de Jesús. Estaba siendo coronado. Otra imagen de esta es cuando Moisés unge a Aarón como sumo sacerdote. Dios dice que Moisés hizo de Dios, hizo como que era Dios y lo ungió. O sea, tomó el papel de Dios en la tierra para ungir a Aarón como sumo sacerdote. Entonces, el Salmo 133 es la imagen. Aarón es ungido y dice que la unción cae por la barba y toca su cuerpo y toca sus vestiduras como un rocío, como el rocío de Hermón, dice. Bueno, esa es la imagen. Jesús está siendo entronizado como Melquisedec, sumo sacerdote. ¿Y quién lo está ungiendo? El Padre. El Espíritu Santo está entrando en Jesús, allá en el trono. Cuando el Espíritu Santo toca el cuerpo de Jesús, allá en el trono, acá abajo el cuerpo de Jesús, sufre las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Son llenos del Espíritu Santo, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces tenemos Pentecostés y glorificación. Y Hebreos nos está hablando de ese momento. Desgraciadamente no lo habla así tan como nos gustaría a nosotros en un español más fácil, que nos diga, bueno, y él estaba arriba y yo lo ungí. Bueno, no, vamos a tener que encontrarlos, pero créanme que se ve.
Entonces tenemos, y acá quiero que me presten atención, porque acá es donde yo, si lo digo en una iglesia cuadrangular o lo digo en una iglesia, yo esto no lo enseñaría en una iglesia. Lo puedo enseñar acá, en un grupo reducido de personas, porque hay que explicarlo mucho esto para entenderlo. No porque tengamos, wow, la revelación, sino es lo mismo que creemos, pero ahora va a tomar sentido. La Biblia habla de Dios el Hijo. Eso fue Jesús en la eternidad. Dios, Hijo. Yo cuando aprendí esto con este maestro en Estados Unidos, se me acomodaron todos los patitos. Porque vieron que nosotros decimos, bueno, pero Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y yo ya no creo eso. Yo creo que hoy sí Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero cuando estuvo en la tierra, yo creo que es 100% hombre. Porque no me cierran. ¿Cómo hacía él para vivir? ¿En qué momento elegía él ser hombre? ¿En qué momento elegía él ser Dios? Si tenía que orinar, no, ¿voy a orinar como Dios o voy a orinar como hombre? Ah, no tengo ganas de levantarme, voy a hacerlo como Dios. Desde acá le apunto al árbol y llego. Una locura. Entonces, Dios el Hijo se vacía de sí mismo. Y si ustedes lo leen cuando el ángel le dice a María, Dios le dice a través del ángel a María, los ángeles no hablan por su propia cuenta, los ángeles hablan, son mensajeros de Dios. Cualquier ángel en la Biblia que está hablando palabras de Dios, porque es un mensajero. No hay ningún ángel que pueda hablar de su propia cuenta, a no ser que el innombrable, ¿no? Ese sí habla por su propia cuenta y mete la pata hasta el cogote, Satanás. Pero todos los otros demás hablan de parte de Dios. Entonces, cuando el ángel Gabriel le dice a María, el ser que vos vas a tener va a ser un ser santo y llamará y será hijo de Dios. No dice Dios hijo. Y será hijo de Dios. Entonces, cuando nace Jesús, nace como un hombre con equipamiento de hombre, sin pecado, sin el pecado original dentro de él. Eso que a nosotros nos impulsa a pecar. Por eso es el segundo Adán. Porque Adán al principio nació sin esa intención de pecar. Con la posibilidad de pecar, sí, pero sin pecado al principio. Hasta que desobedeció a Dios, quiso ser igual a Dios, y ahí lo que conocemos como la caída, que para mí es más desobediencia. Entonces, lo tenemos a Dios Hijo. Pero en su nacimiento, la Biblia nos habla de que es Hijo de Dios. El título que más le gusta a Jesús usar para él mismo es el Hijo del Hombre. Es el que más usa. Fue apóstol, o sea, enviado por Dios. Fue profeta, porque habló. Tú eres profeta, le decía a la gente. Fue maestro y fue pastor mientras estuvo en la tierra. Y una vez que es coronado, otra vez vamos a ver acá en esta epístola que Dios le da otra vez el título de Dios. Entonces, una vez que Jesús es coronado, otra vez es Dios Hijo, pero ahora hombre. ¿Entienden la diferencia entre el Dios Hijo de antes y el Dios Hijo? Ahora es hombre, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo, el primero en su categoría, el primero, el único, el primero que nació de esa manera fue él. Y entonces Dios le da el nombre de Melquisedec, que significa mi rey de justicia, lo nombra sumo sacerdotes, lo nombra Mesías. Acuérdense que Mesías, Jesús es Mesías cuando resucita, porque esa es la clave de un Mesías. El Mesías tiene que estar vivo, no puede ser alguien que está maldito en una cruz. Entonces Dios lo declara Mesías en la resurrección
Y es Adonai, Señor, de señores. Bien. Eso es lo que yo voy entendiendo. ¿Con quién tenemos relación hoy? Tenemos relación con el Cristo glorificado, con Dios, el Hijo, que es hombre. Por eso cuando Juan lo ve en Apocalipsis, ve todo espiritual, todo espiritual, pero le llama la atención que hay uno como hijo del hombre, dice. Dentro de toda la espiritualidad que ve, de todas las cosas, dice que hay uno como hijo del hombre. Lo mismo que dice Ezequiel cuando tiene la visión. En Ezequiel capítulo 1 ve la visión del cielo y ve el cielo así como un mar de cristalino y un trono que viene y ángeles, y sentado uno como un hombre, dice. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que Jesús es hombre, Dios eterno. Por eso dice que no hay otro camino para llegar a Dios, no hay salvación. ¿Cómo es que dice el versículo? Pues no hay ninguna salvación, perdón, no hay, ¿cómo dice? No hay ninguna condenación. No, para que se me mezclaron los versículos. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, dice la segunda parte del versículo. Uy, no me acuerdo. Hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, y enseguida dice hombre. ¿Dónde está eso? Mami lo está googleando porque yo tengo pantalla por todos lados, no sé dónde buscarlo. Bueno. Ahora te lo digo. Entonces, tenemos este paréntesis. Y acá es donde ubicamos, entre paréntesis, Filipenses. Filipenses. Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. Porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Fíjense lo que dice Filipenses. Haya en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahí es donde estamos antes de su nacimiento, forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Es muy difícil explicarlo, por eso no lo enseñaría mucho ni lo predicaría mucho, porque genera mucha controversia. Explicar que Jesús dejó de ser Dios, pero seguía siendo divino en su esencia, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ahí tenemos cuando ya nace Jesús con todo el equipamiento humano y estando en esa condición, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús hubiera sido Dios, no puede morir. Por lo cual, y fíjense acá dice 9, por lo cual Dios también lo exaltó. Pero si era Dios, ¿cómo Dios lo va a exaltar? Si era Dios, ya era exaltado. Ya estaba exaltado. Por eso dice, por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Bueno, sabemos cómo sigue. Pero yo quiero que entiendan esta secuencia y después me digan si están de acuerdo o no. Pero hace sentido, a mí me hace mucho sentido, sin quitarle, sin robarle nada a Jesús. Al contrario, se lo ve más grande todavía. Entonces, tenemos la segunda parte, que es Jesús como hijo de Dios. Y esta segunda parte la vamos a dividir también en 4 partes. La gloria de su persona y de su trabajo, la superioridad sobre los ángeles, la gloria de su carácter y de su ser, y la superioridad sobre los ángeles. De eso habla Hebreos
capítulo 1. Entonces Dios le va a dar un nombre más excelente que el de ellos. ¿Que el de quién? Que el de los ángeles. ¿Por qué? La pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta, ¿cuál es? A ninguno. Ahora yo les voy a hacer una tremenda pregunta acá. ¿En qué momento Dios dice esto? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esperen con la respuesta. Termino de leer y vamos. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Por eso esto, Hebreos es denso, ¿no? Hay que masticarlo mucho. Cuando introduce al primero en su especie, eso es lo que significa primogénito. No es solamente primero nacido, sino es el primero en su especie, único en su especie, el primero en su categoría en el mundo. Dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas del fuego. Entonces, está comparando a Jesús con los ángeles, que es mucho más superior. Pero ahora los quiero llevar a eso, que ustedes me digan dónde Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿En qué parte de esta línea de tiempo? En la eternidad, nosotros sabemos que Jesús no fue engendrado, no fue creado. Existe desde la eternidad, no sabemos cómo. Existe y algún día nos daremos cuenta cómo es la cosa, pero ahora no lo podemos entender. Pero cuando Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, hay solo dos opciones en esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo, acá, hay dos opciones para esto. ¿Cuáles son? ¿Dónde ubico esta declaración? ¿En el nacimiento puede ser? ¿Qué significa engendrar? Cuando tu madre te tuvo, nosotros, papá y mamá hicieron algo y te Listo. engendraron. Entendido. La cigüeña. Ay, Dios. Yo te he engendrado hoy. ¿Es en la resurrección? No. ¿En la ascensión? No. ¿En la coronación, en la glorificación? No. ¿En la eternidad? Tampoco. Nos quedan dos opciones. Sabemos que en la eternidad pasada tampoco. Entonces nos queda o que Dios esté diciendo en el nacimiento, y acá viene la herejía de la noche. La tremenda herejía de la noche. Que Jesús haya tenido que nacer de nuevo en la cruz. Ahí sí me sacan la licencia de pastor y me andan con los testigos de Jehová. Pero pensémoslo un minuto. Pensémoslo antes de pensar que es una herejía. Jesucristo es hecho pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Adán de qué muerte murió cuando pecó? ¿Física? Espiritual. Entonces al pecado espiritual necesita una salvación o una vida para esa condición. Entonces Jesucristo no solo murió físicamente en la cruz, y esto es lo que mis compañeros, maestros, pastores me van a discutir a muerte, pero bueno, no es mi intención discutir con nadie. Jesús muere en la cruz y muere espiritualmente. Porque si no, nosotros no tenemos una salvación para la muerte espiritual si Él solo murió físicamente.
si el pecado es una muerte espiritual. Entonces, cuando Jesús dice, algún día lo podríamos ver, esas 3 horas, pero para resumirlo es cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No le dice Padre, le dice Dios mío, porque el pecado ya hizo la separación. No es que el Padre se separó de él, el Padre sería muy guacho, Dios, es decir, no, Jesús no hizo nada, él le pone el pecado y ahora va a estar ofendido porque él tiene pecado. No, él es el sacrificio perfecto, el Padre está haciendo la obra en Jesús, dentro de Jesús, y entonces lo hace pecado y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre no lo había desamparado, lo que pasa es que él nunca había tenido pecado y siente esa muerte, esa separación del Padre. Cuando termina el evento de la cruz, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, podemos decir que Jesús fue engendrado tanto como vos y como yo cuando aceptamos a Jesús, nacimos de nuevo. Entonces, este Jesús que es llevado a la tumba, no es llevado en pecado. Porque el Padre ya hizo toda la obra en la cruz. En esas 3 horas de oscuridad. Porque el Padre oscureció todo porque no quería que nadie viera el proceso que iba a estar haciendo con su Hijo. Nadie podía ver nada. Y fue en esas horas de oscuridad donde el Padre hizo todo el juicio de la humanidad estuvo ahí en la cruz, y ahí es donde podemos entender que Jesús murió antes de morir físicamente, murió espiritualmente, para poder hacer atonement. ¿Qué es? Estoy con las palabras, no me salen. ¿Qué es atonement? Por esto, como yo lo estudio en inglés, me quedan las palabras. No me sale la palabra en español. Búscamela, a ver. Pues esa es la palabra justa. Expiación. Ahí está, esa es la palabra. Nosotros, a la muerte espiritual, necesitábamos una expiación espiritual. No solamente física. Si Jesús murió solamente físicamente, pero no murió espiritualmente, Jesús no sana el problema que tenemos. Porque nuestro problema es espiritual. A él, en el momento que él tiene una nueva vida espiritual, y nosotros estamos en Cristo, esa nueva vida espiritual que él tiene, se aplica a nosotros. Negocio cerrado. Entonces, pues en la glorificación, lo que vamos a ver ahora, versículo 2, la segunda parte, a quien constituyó heredero de todas las cosas. El Padre está hablando del Hijo todavía, ¿sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, si Jesús era Dios, ¿cómo es que lo va a constituir heredero? Si Dios es dueño de todas las cosas. Entonces, el Padre lo va a hacer heredero de todas las cosas, porque Él se despojó de ser igual a Dios. Y ahora le está devolviendo todo. Por eso Jesús dice, devuélveme la gloria que tuve con vos antes. Y le va a devolver la gloria porque la perdió. O la dejó, mejor dicho, voluntariamente. Entonces dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual así hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesús. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, acuérdense que a Dios nadie lo puede ver. Las veces que se han visto a Dios, han visto a Jesús, Moisés, Jacob, todos los que han visto, que dicen que vieron a Dios, Isaías, vieron a Jesús. Entonces, la imagen misma de su ser. Y quien sustenta, no solo Él creó las cosas, sino que Jesús sustenta todo. Ahí todavía día y noche es gracias a Jesús. Hay todavía
estaciones, primavera, otoño, verano, los ríos siguen en su lugar, los mares siguen en su lugar, todavía sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo purificado los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, entonces ahí lo tenemos ya sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y Dios, el Padre, lo constituyó. Y esto es difícil a veces entenderlo, porque si ya tenemos la teología de que Él es 100% Dios y 100% hombre, no, esto no lo pasamos por largo. Y le estamos robando a Jesús, en mi opinión, le estamos robando gloria. Porque parecería como que para Él fue fácil, si fue 100% Dios y 100% hombre, una pavada venir a la tierra. Sin embargo, si el Padre lo constituye heredero, era porque no era. Si el Padre le devuelve la gloria, es porque no la tenía. Y acá ocurre todo. Se sientan ¿En qué momento lo ubicamos a este evento? En el momento en que se sentó en las alturas. ¿En dónde lo ubicamos en esta línea de tiempo? Este está re fácil. La coronación. Exacto. Ahí está. Se sentó y ahora vamos a ver mucho más. Se terminó su etapa de hombre, ya no tiene sangre y ya no tiene carne. ¿Vieron cuando Jesucristo resucita? Le dice a Tomás, tocá, poné la mano. ¿Ves? Pero no tiene sangre y carne, no es un fantasma, pero es un cuerpo distinto que nunca se había conocido porque Él es el primero en su especie. El primero que iba a tener ese cuerpo. Entonces, la gloria de su carácter y de su ser. Pero, miren, esto a mí me da vuelta todavía la cabeza. Yo lo voy a enseñar hoy, pero no crean que lo entiendo del todo. Pero respecto al Hijo, miren lo que dice acá. Tu trono, o sea, está hablando Dios. Dios el Padre está hablando. Y está hablando con respecto al Hijo. Y en este momento es donde le dice, tu trono, oh Dios. Dios le dice al Hijo, tu trono, Dios. Es por los siglos de siglos. Viene hablando el Padre. Ahora habla primero acerca de que el Hijo es superior a los ángeles y todo eso. Y ahora dice, pero respecto al Hijo, acá deberíamos agregar, dice el Padre, tu trono, oh Dios. Dios le dice a Jesús, Dios. Y es en este momento en donde Jesús recibe todo lo que se había despojado para venir a la tierra. El Padre se lo devuelve. Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad, cetro de tu reino. Cetro es eso que usan los reyes, ese bastón, como que es de mando, ese bastón que usan. Acá se lo dan a los presidentes, uno chiquitito así, pero en aquel tiempo era un cetro, eso decía que era el rey. Entonces acá ya estamos viendo a Jesús entronizado por Dios. Y Dios mismo le está diciendo Dios. Por eso, fíjense, acá es otro golpe. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Y acá se me queman todos los papeles. Se te queman todos los papeles. ¿Cómo? Dios, acá la forma de entenderlo bien es decir, te ungió, oh Dios, tu Padre. Pero y acá voy a decir algo que va a parecer otra herejía. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús tiene un Dios? Según este versículo, sí. Bueno, yo le creo lo que dice la Biblia. No lo voy a andar diciendo porque esto es para pelearme con... Pero dice, por eso te ungió, quiere decir que Jesús no era rey, alguien lo tuvo que ungir, y ese fue el Padre. Jesús hasta este momento no era Dios, pero el Padre le da el título de Dios.
Y ungir quiere decir Cristo, el ungido. Entonces es constituido el Cristo. Versículo 10. Y tú, Señor, otra vez, otro título más. Y tú, Señor, Adonai, en un principio fundaste la tierra. No hay otro que haya fundado la tierra que no sea Jesús. O sea, no hay equivocación acá de quién está hablando. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Quiénes son ellos? Los cielos y la tierra. Pero tú vas a permanecer. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, dice. ¿Qué cosa? Los cielos y la tierra. Y como un manto lo vas a enrollar. O sea, en algún momento el Señor va a decir, bueno, se terminó y vos lo vas a enrollar así, como nosotros enrollamos el mantel después de comer o lo que sea. Lo vas a enrollar. Como una vestidura serán cambiados. Pero vos, Jesús, ahora ungido Rey, ahora Dios, sos el mismo y tus años no se acaban. Entonces, acá tenemos todos los títulos. Hijo, trono, quiere decir rey, o sea, tenemos hijo, tu trono, oh Dios, tenemos el título de Dios, tenemos el título de rey, te ungió, tenemos el título de Cristo, tenemos el título de Mesías, porque ungió es lo mismo que Mesías. Oh Señor, Señor es Adonai, es más que el Señor, Señor, me alcanza eso, Señor, ¿qué hora tiene? No es ese Señor, es el otro Señor, que está por encima, es Adonai. Entonces, el Padre le devuelve toda esa oración que hizo Jesús allá en Juan 17. Señor, devuélveme la gloria que tuve con vos antes de la fundación del mundo. Esta es la gloria que le está devolviendo el Padre al Hijo que se había despojado. Siéntate a mi diestra, hasta que, o sea, Jesús está sentado, el Padre le dice, sentate a mi diestra, hasta que, este es un periodo de tiempo en donde Dios va a poner a todos los enemigos en el estrado de sus pies, o sea, se van a rendir a Jesús. Este momento todavía no pasó, porque todavía vemos que el último enemigo a vencer es la muerte y la muerte no está vencida, se sigue muriendo gente. Entonces, estamos en el periodo en donde hasta que Jesús está sentado en el trono, pero todavía no se ha cumplido ese tiempo en donde Dios va a poner a los enemigos por estrado de sus pies. Entonces, acá tenemos más o menos completo la idea de este Hijo de Dios, Dios Hijo, Hijo de Dios y otra vez Hijo de Dios o Dios Hijo, pero ahora con cuerpo humano y con todos los títulos de vuelta. Todo, completito, como si nunca se hubiera ido del cielo. ¿Qué hora es? Me quedan 3 minutos. ¿El cual de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que pongan los enemigos? Bueno, esto ya lo vimos, lo repetí. Se nota que preparé el PowerPoint en el último momento, ¿no? Por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosas fueron oídas? Todo lo que leímos en el capítulo 1. El escritor no está diciendo, bueno, ahora pensá en lo que escuchaste cuando eras chico. No, ahora pensá en lo que escuchaste en las predicaciones. No, está diciendo, ahora tu atención tiene que estar en lo que escuchaste y lo que escuchaste hasta acá es lo que pasó en el capítulo 1. Acuérdense que cuando se escribió esta carta no había capítulo 1 y capítulo 2. Eso fue después. Entonces, lo que está diciendo lógicamente el texto es pensar en lo que venimos hablando. No sea que las dejemos escurrir, dice. En la Reina Valera va a decir, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Capítulo 1. No sea que nos deslicemos. No sea que pierdas de vista
esto que hemos hablado. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si ustedes me han escuchado hasta ahora, si ustedes tienen un sentido de, pueden entender textos un poco más amplios, hasta ahora, ¿de qué salvación se ha hablado? ¿Quién dijimos que tuvo que ser salvo? Jesús. No, usted lo dijo, señor periodista, no yo. Entonces, si lo entendemos así, algunos van a utilizar este versículo. No, cuida tu salvación, porque acá dice que la puedes perder. Acá no está diciendo eso. En otros lados lo va a decir, pero acá no. Acá estamos diciendo, si descuidamos una salvación tan grande, ¿cuál es la salvación tan grande? La que ocurrió con Jesús. Jesús necesitó ser salvo. Una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, claro, el Señor empezó a hablar de esto, no fue confirmado por los que lo oyeron a él. Todos los que oyeron lo confirman, testificando Dios juntamente con ellos, mediante señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Entonces, yo creo que la semana que viene vamos a arrancar desde acá.